el libro de Colosenses, capítulo 1. Para los que no nos acompañan por primera vez, hacemos un estudio sistematizado de la palabra del Señor, y en este tiempo estamos haciendo la predicación expositiva de la carta de los Colosenses. Y hoy día vamos a leer desde los versículos 24 al 29. Colosenses capítulo 1, desde los versículos 24 al 29. Y el tema de esta mañana es el ministerio de Pablo a los gentiles. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, hoy día decíamos que el texto tiene el tema del ministerio de Pablo a los gentiles, y no podemos perder de vista, ¿cierto?, en nuestro estudio el objetivo final por el cual fue escrita esta carta de manera original, ¿cierto? Esta era una carta en respuesta a la acción desesperada de su pastor, su líder, Epafras, que había viajado a Roma para buscar ayuda ante la amenaza de las falsas enseñanzas, de las falsas maestros que estaban permeando la iglesia en Colosas. Los griegos con el gnosticismo y los judíos con los judaizantes, ¿cierto?, que trataban de alterar la creencia de los hermanos, que trataban de alguna forma poner en tela de juicio la suficiencia de Cristo. Y la primera parte de la carta que estudiamos fue para agradecer a Dios por la vida de los nuevos creyentes en Colosas, ¿cierto? Pablo le escribe dando gracias a Dios por su vida, el gozo de saber que el evangelio había llegado incluso hasta los lugares donde él, Pablo, nunca había visitado, ¿cierto? Y en su oración, Pablo le pide a Dios que los colosenses crecieran en el conocimiento de Cristo para poder andar en buenas obras y de esa forma vivir de manera gozosa, para posteriormente hacer un verdadero himno entre los versículos 15 al 23, donde Pablo exalta la persona y la obra de Cristo, todas las bendiciones que tenemos al estar unidos a Él, ¿cierto? Lo que estudiábamos en esos versículos era que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que creó todo, el que sostiene todo. Él es la cabeza de la iglesia, siendo Dios, se hizo hombre para reconciliarnos con Dios, para un día presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de su Padre. Es hermosa, es maravillosa, ¿cierto?, entender la reconciliación que solo un Dios majestuoso y misericordioso como lo es Cristo pudo haber logrado. Son las buenas noticias de la reconciliación. Pero no podemos quedarnos contemplativos, ¿cierto?, y diciendo, wow, ¿cierto?, qué tremendo texto, ¿cierto?, lo que Pablo escribe en los versículos 15 al 23, sino que esto debe llevarnos a la acción. Y Dios nos ha revelado en este mensaje no solo para que lo admiremos, sino que para que podamos proclamarlo por el mundo. Y ahora, en estos versículos que acabamos de leer, en los versículos 24 al 29, Pablo nos habla de la responsabilidad que él sentía
y que nosotros también debemos sentir hacia ese mensaje de la reconciliación. Presentar el mensaje de Cristo y su revelación a todo hombre. Por lo tanto, entendemos que somos siervos que hemos recibido mucho, porque se nos ha dado a conocer mucho de la palabra del Señor. Y el mundo tiene una necesidad terrible de recibir el mensaje del Evangelio. Si nosotros ponemos las noticias, nos damos cuenta que esto parece una espiral decadente, donde el mundo va en descenso progresivamente y nosotros hoy día tenemos una joya en nuestras manos y tenemos que usarla. Eso es lo que Pablo trata de transmitirnos en estos versículos. Ahora, si usted profesa haber recibido esta reconciliación de Dios con usted, ¿cierto? Y no quiere ser considerado como un siervo inútil, ¿cierto? Mostrando tal vez que no es un creyente, bueno, es ahora que pongamos manos en la obra. Pablo nos exhorta por este pasaje a ser fieles embajadores de su evangelio y para ello nos muestra 4 puntos para dar cuenta de este mandato. El primero de ellos es los antecedentes, ¿cierto? Su condición actual, la cual está en el versículo 24. El segundo punto es la misión de Pablo para los gentiles, ser ministro de Dios, en el versículo 25. El tercer punto es el objetivo, anunciar el ministerio oculto que está descrito en los versículos 26 y 27. Y nuestro cuarto y último punto es el objeto, que es Cristo y su evangelio, que está expresado en los versículos 28 y 29. Vamos a partir con los antecedentes, ¿cierto? Si nosotros leemos el versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y parte con este adverbio de tiempo para indicar la condición en la cual se encontraba al momento de escribir la carta. Ahora es el momento en que Pablo escribe la carta, ¿cierto? Se encontraba en una condición de encarcelamiento. Recuerde usted que Pablo estaba preso en Roma. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Sufriendo, ¿cierto? El sufrimiento formaba de alguna manera parte de su quehacer apostólico. Sin embargo, a pesar de los conflictos, a pesar de las aflicciones, el gozo se manifestaba en medio del sufrimiento. Y podemos ver muchos ejemplos en la Escritura al respecto de eso, ¿cierto? Por ejemplo, podemos ver a un Pablo y a un Silas que después de ser azotados, estando en una fría y húmeda cárcel en el fondo, ¿cierto?, de ella, inmovilizados en el cepo, en el libro de Hechos 16:25, dice: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por lo tanto, de alguna manera, no solamente era el gozo de la esperanza futura que tenía Pablo, sino que se mantenía en medio de las circunstancias, de la adversidad. Y esta actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería estar presente en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros. Sin embargo, la realidad que está a la vista, ¿cierto?, es que muchos han perdido el gozo de servir al Señor. La pregunta lógica sería: ¿por qué se pierde el gozo? Si el gozo cristiano es eterno, ¿por qué se pierde? Bueno, cuando un cristiano pierde el gozo de servir a Cristo, de alguna manera demuestra que está mal en su comunión con el Señor. No que sus circunstancias sean el problema, sino que es su relación con Dios, es la que está mal. En diversas ocasiones Pablo se sintió desanimado, desanimado por las circunstancias, pero siempre conservaba el gozo. Mira ahí en 2 Corintios 4, versículos 8 y 9 dice:
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Imagínense la condición espiritual en la que estaba Pablo, que frente a cualquier adversidad él podía permanecer, ¿cierto?, en el gozo del Señor. Pese a todo, Pablo jamás perdió la profunda certeza de que Dios estaba al control de todas las cosas. El gozo, por tanto, se pierde cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando llegamos a pensar que merecemos mejores circunstancias o que merecemos un mejor trato del que estamos recibiendo. Hermano, qué orgullo es ese, creer que Dios está equivocado contigo. Es nuestro corazón orgulloso el que nos hace pensar de esa forma, porque debemos entender que a Dios no se le escapan las cosas de las manos. Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Y Pablo, al verse enfrentado a la posibilidad incluso de padecer, ¿cierto?, martirio, él escribe ahí en Filipenses 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bendito el nombre del Señor. Pablo estaba convencido, ¿cierto?, de que no merecía cosa alguna, y esto lo llevaba a vivir una vida en una actitud permanente de confianza y de gozo al saber que Dios tiene el control de su vida. La humildad, la devoción a Cristo, la confianza en Dios protegen el gozo, que es el legado que nuestro Señor Jesucristo le entrega a todos sus hijos. En San Juan 15:11 él dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué razón el sufrimiento es una fuente del gozo para el cristiano? Bueno, podemos encontrar muchos argumentos en la Escritura. Alguno de ellos es, por ejemplo, que el sufrimiento acerca a los creyentes a Cristo. Podemos verlo en Filipenses 3:10, cuando dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El fruto que produce el crecimiento por causa de Cristo es una comprensión más profunda de lo que Cristo experimentó al sufrir por nosotros. También es una garantía de que el creyente es pertenencia de Cristo. Leemos ahí en San Juan 15:18 cuando dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y podríamos encontrar otros versículos donde se demuestra que el sufrimiento trae una recompensa futura, incluso que puede ayudar o redundar en la salvación de otros creyentes. Pero en nuestro texto de esta mañana, además, ¿cierto?, dice en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, pero viene a continuación una frase que tal vez podría ser un poco controversial de interpretar o de leer. Y dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando leemos, dice lo que falta. Bueno, lo que falta literalmente es una falla, algo necesario, y la pregunta es: ¿qué puede hacer falta a las aflicciones de Cristo? ¿Es acaso que las aflicciones de Cristo, su sacrificio en la cruz, fue insuficiente? ¿Fue incompleto? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, no podemos sumarnos a la herejía, ¿cierto?, de la Iglesia Católica Romana, que toma este texto para explicar que los sufrimientos, ¿cierto?, de Cristo no son suficientes y que son necesarios los sufrimientos personales, ¿cierto?, del alma después de la muerte, en lo que ellos llaman el purgatorio, ¿cierto? Sostienen que el sufrimiento de Cristo no fue suficiente para limpiar nuestros pecados y que debe complementarse con el propio sufrimiento. Sin embargo, este argumento
¿No parece lógico a la luz de lo que Pablo acaba de enunciar en los versículos 15 al 23, ¿cierto? Donde ha demostrado categóricamente que Cristo y solo Él es suficiente para reconciliarnos con Dios. Y el Nuevo Testamento declara con vehemencia, ¿cierto?, que los sufrimientos de Cristo no requieren ningún tipo de añadidura y que la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos interpretar el texto si es que no ponemos atención, ¿cierto?, al contexto en el cual está escrito esta frase. Por lo tanto, Pablo aquí no se está refiriendo a la justificación. Lo que Pablo está haciendo ahora es una exposición acerca del evangelismo, acerca de anunciar, de amonestar a todo hombre, y lo vamos a ver en los versículos que continúan. Por lo tanto, la frase cumplir lo que falta no está en el contexto de una carencia o de una falta del sacrificio perfecto de Cristo. Esta frase solamente está en dos partes en el Nuevo Testamento. Una de ellas es el que acabamos de leer, y la segunda está en Filipenses capítulo 2, versículos 29 y 30. Acompáñenme en la lectura para que podamos tener de alguna manera un poco de luz acerca de lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí en Colosenses. Aquí en Filipenses, Pablo está dando gracias a los hermanos filipenses por la ofrenda que ellos habían enviado por Epafrodito, ¿cierto?, que era el siervo que había mandado o enviado la ofrenda a ellos. Y Epafrodito, cuando lleva la ofrenda, ¿cierto?, sufre una grave enfermedad y está a punto de morir, ¿cierto? Y él se restaura y ahora lo que está haciendo Pablo es mandarlo de vuelta a los filipenses, ¿cierto? Y les escribe esta carta y le dice: recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como él, refiriéndose a Epafrodito, ¿cierto? Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Ahí está la frase, para completar lo que faltaba. Entonces, el mismo verbo, lo que faltaba. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la falla de la ofrenda que habían traído, ¿cierto?, los filipenses a Pablo? ¿Era una ofrenda insuficiente? Bueno, entendemos que no, porque en Filipenses 4:18 dice que esta era un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Por lo tanto, la ofrenda de los filipenses hacia Pablo era una ofrenda suficiente. Bueno, entonces, ¿qué era lo que le faltaba a la ofrenda? Bueno, lo que le faltaba a la ofrenda es que la ofrenda no se podía desplazar por sí misma. Tenía que ser llevada por otro, ¿cierto? Por un tercero. Y ese otro era Epafrodito, quien había trasladado la ofrenda desde Filipo hasta donde estaba Pablo encarcelado. Por lo tanto, lo que estaba haciendo Epafrodito era cumplir lo que le faltaba a la ofrenda en el servicio a Pablo. Si traemos ese mismo análisis ahora a nuestro texto, ¿qué es lo que le faltaba al sacrificio de Cristo? Bueno, lo que le faltaba a las aflicciones de Cristo por su iglesia, por sus escogidos, es que alguien tiene que llevar el mensaje de la cruz. Alguien tiene que llevar el sufrimiento de Cristo a ellos, ¿cierto? Y eso es lo que Pablo está haciendo. Lo que quiere señalar el texto es que el sufrimiento físico que padece a manos de quienes persiguen a Cristo es el resultado de su actividad en aras del beneficio y del crecimiento de la iglesia. ¿En qué sentido los sufrimientos de Pablo completaban lo que le faltaba a las aflicciones de Cristo? Bueno, en el sentido de que Pablo estaba experimentado en la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto. Jesús, ¿cierto?, habiendo ascendido al cielo, ya no estaba físicamente, ¿cierto?, estaba fuera del alcance de sus opositores, pero el que perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. Eso era lo que le faltaba a las aflicciones de Cristo. Eso es lo que Pablo se está refiriendo en el texto. Pablo veía que la persecución que él recibía
sus sufrimientos eran los sufrimientos de Cristo. La gente lo perseguía porque quería perseguir a Cristo. Y Pablo era un entendido de esto. Muy bien lo había entendido, ¿cierto? Porque recuerde usted que él era un celoso del judaísmo, ¿cierto? Y respiraba rabia, ¿cierto? Por perseguir a aquellos que amenazaban al judaísmo, ¿cierto? Pero un día cuando iba camino a Damasco y cae en tierra, viene una voz, ¿cierto? Del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, ¿cierto? Por lo tanto, el que perseguía a los cristianos, perseguía a Cristo. Por lo tanto, Cristo ve la persecución de su iglesia como a sí mismo, hacia su cuerpo. Y lo que dice al final del versículo 24, la iglesia es su cuerpo. Cuando te golpean, cuando te insultan por su causa, se lo hacen a Cristo. Bueno, si te golpean por tu pecado, ese es problema tuyo, ¿cierto? Pero si te golpean y te insultan por la causa de Cristo, a Cristo se lo hacen. En 2 Corintios 1:5 dice Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de la persecución que iban dirigidas a Cristo. Y la clave para aplicar esto a nuestras vidas es que Pablo fue un representante tan fiel de Cristo que la gente lo trataba como quería tratar a Cristo. Y por lo tanto la aplicación para nosotros es que nosotros debemos vivir tal como Cristo, de modo que la gente nos debiese tratar como a Cristo. Debemos llevar su mensaje y, si es necesario, su cruz, sus moretones en nuestro cuerpo. Debemos, por lo tanto, autoevaluarnos, ¿cierto? Y decir y preguntarnos, ¿la gente me trata a mí como quisiera tratar a Cristo? Si la respuesta es, no, la gente me ama, si usted viera cómo me trata la gente, bueno, entonces con Cristo fue todo al revés. Algo no está bien, ¿cierto? Es una forma de medir si es que estamos pisando correctamente las pisadas del Maestro. Andar como Él anduvo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, ¿cierto? ¿Cuál era la misión de Pablo? Ser un ministro de Dios. Mire lo que dice el versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Recordemos que Pablo está escribiéndole a los colosenses para corregir de alguna manera algo negativo. Y acá nuevamente pone en claro su autoridad apostólica. No un ministerio autoimpuesto, sino que el origen de su ministerio es Dios. Tal vez convertirse en un ministro de Jesucristo no era lo que Saulo de Tarso había planificado para su vida. Recuerde que él era un judío celoso de sus tradiciones. Lo leemos, ¿cierto? En Hechos 22:3, cuando dice que él, aunque había sido nacido en Tarso, fue criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la de nuestros padres, celoso de Dios. Y en Gálatas 1:14 añade, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Fue su celo el que lo llevó a perseguir airadamente a los cristianos. Esa amenaza al judaísmo era lo que lo llevó a pedir cartas para perseguir a aquellos que se llamaban seguidores de Cristo. Pero en esa furia es que Cristo le hace vivir una experiencia que cambiaría completamente su vida. Y leemos, ¿cierto?, en su discurso cuando está frente al rey Agripa exponiendo su testimonio en Hechos 26,
en los versículos 11 al 18, en su conversión, ¿cierto? Cómo es que aparece Cristo en su vida y como para todos nosotros hay un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿cierto? Y en el versículo 16 leemos que esa voz, ¿cierto? Que lo derriba a tierra, cierta salud resplandeciente que lo deja en el suelo y le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo no se ofreció como un voluntario, sino que fue designado directamente por Cristo el Señor. Y lo escribe él repetidamente en sus cartas, ¿cierto? Escogido por Dios para el ministerio. En Romanos 15, versículos 15 y 16 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Todos los cristianos estamos llamados, de alguna manera, a servir así como Dios llamó a Pablo. De alguna forma u otra, somos parte de este ministerio de anunciar las verdades de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Y Pablo consideraba el ministerio como una administración de Dios. Y la palabra administración deriva del griego oikonomía, ¿cierto? Es una palabra compuesta. Oikos significa casa y nomía viene de nemo, que es administrar y se refiere a administrar una casa como un mayordomo, ¿ya? Un mayordomo era el encargado de supervisar y de manejar los negocios de su señor, ¿ya? Él tenía la autoridad de trabajar, ¿cierto?, con los recursos de su señor para que él estuviera en otras actividades o servicios. Y Pablo, a diferencia de otros personajes de la historia, no buscaba su gloria, se sentía con la responsabilidad de su ministerio. Y en 1 Corintios 9, 16, 17 es donde más firmemente se revela su firme determinación cuando dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todos los que estamos llamados a predicar debiéramos sentir la misma imposición, el temor del juicio y el sentido de administración delegada de parte de Dios. Y entendemos que hemos sido equipados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo para servirnos mutuamente. Y Pedro hace referencia a esto en 1 de Pedro 4:10, cuando dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un día, cada cristiano dará cuenta de su administración ante Cristo. Y ojalá que ninguno de nosotros sea hallado, ¿cierto?, como un mal administrador, como le pasó a ese perezoso, ¿cierto?, de la parábola de los talentos que escondió su talento. El ministerio al que Pablo se refiere es fundamentalmente a anunciar la palabra de Dios. Y Pablo la cumplió a plenitud. Se propuso hacer solo la voluntad de Dios, permaneciendo aferrado a su propósito. Predicar todo el consejo de Dios a quienes fue llamado a hacerlo, sin eludir su deber ni alterar el mensaje. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Anunciar el misterio oculto. Versículos 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
En Deuteronomio 29, el Señor nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Por lo tanto, eh, hay cosas que el Señor tiene ocultas para nosotros, ¿cierto? Pero hay otras que han sido reveladas a través de la Escritura. Y el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará a conocer su pacto. Hay algunas cosas que fueron ocultas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y que fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento a estas cosas reveladas se le llama misterios. ¿Ya? No se refiere a una enseñanza oculta o a un rito revelado solamente a un grupo selecto, a una élite, sino que se refiere a la verdad revelada a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Y esta verdad o misterio que ahora ha sido manifestado a sus santos, como dice el texto, que había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, desde la era y los pueblos del Antiguo Testamento, ahora, en este tiempo, ese adverbio de tiempo nuevamente denota el tiempo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, ¿cierto? Involucra una verdad revelada que podemos analizarla de distintos puntos de vista, ¿cierto? Como por ejemplo el misterio de Dios encarnado, el misterio de la unidad entre el pueblo judío y los gentiles, el misterio del rapto, entre otros misterios que son revelados en el Nuevo Testamento. Pero en nuestro texto, el misterio revelado al cual se refiere está ahí, está implícito, está explícito. Dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Era una verdad disponible solamente para los hijos. La frase dice, a quienes Dios quiso dar a conocer. Misterios no se descubren, por lo tanto, estos misterios no se descubren con el ingenio humano, sino que son reveladas por voluntad expresa de Dios. Y el propósito de Dios es que su pueblo conozca esta verdad revelada. De todos los misterios revelados en el Nuevo Testamento, el más profundo es este. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En el Antiguo Testamento se anunciaba la llegada de un Mesías, ¿cierto? Se anunciaba uno que iba a venir, ¿ya? Pero yo creo que para los judíos era impensado que ese Mesías pudiera llegar a habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Y más aún en el pueblo gentil, que ni siquiera tenía que hacerse prosélito para poder ser alcanzado, ¿cierto? Por esta verdad revelada. Y el Nuevo Testamento dice con toda claridad que Cristo, por el Espíritu Santo, mora permanentemente en cada creyente. Y fíjese usted que diga esta frase como un misterio revelado, da cuenta de que esto no es un cambio de planes, ¿cierto? No es un plan B, sino que siempre fue el diseño original de Dios. Siempre fue así, ¿ya? Impensado, como decíamos, para el pueblo de Israel, que los gentiles alcanzaran la salvación, pero ahora todos los hijos tienen la esperanza de gloria. Y esta esperanza de gloria no de andar en calles de oro, ni de tener una mansión celestial, ¿cierto? Sino que nuestra esperanza de gloria es de tener a Cristo en nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La revelación de las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles estaba reservada para este tiempo en el que se expresa en el Nuevo Testamento. Y leemos en Efesios 3, versículos 3 al 6, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa
en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los creyentes, judíos y gentiles, poseen ahora las excelentes riquezas de Cristo morando en cada uno de nosotros. El hecho de que Cristo more en todos los creyentes es la fuente de su esperanza de gloria y es fundamentalmente el tema del ministerio de Pablo. Entonces ahora Pablo dice, Dios me ha dado un ministerio, anunciar el misterio revelado, ese es mi ministerio, anunciar el misterio revelado, anunciar completamente la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio, es las buenas nuevas que anunciamos. Pero para poder hacerlo con excelencia, debemos conocer al Cristo que proclamamos. Por eso Pablo, en los versículos anteriores, es que nos habla, ¿cierto?, de quién es Él, de su obra gloriosa, la imagen del Dios invisible, Dios hecho carne y que obró la reconciliación en la cruz. Por lo tanto, debemos conocer a Cristo para poder anunciar a Cristo. ¿Se entiende, cierto? Debemos conocer a Cristo para poder anunciar a Cristo. Debemos conocer su propósito. Debemos conocer su obra gloriosa para poder proclamarlo con fidelidad. Para poder decirle al mundo, necesitas ser reconciliado con Dios. Si tan solamente abandonas tu pecado y crees en Cristo, si tan solamente confías en Él, Dios te perdona y te hace tu amigo. Porque hoy día estás en una condición de enemigo, ¿cierto? Y eso nos lleva al cuarto y último punto, que es Cristo y su evangelio, el objeto del ministerio de Pablo. Dice, versículos 28 y 29, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que llenaba de entusiasmo a Pablo era anunciar a Cristo, el cual había hecho tanto por él. La palabra anunciamos, katangelo en griego, significa declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. Y el anuncio de Pablo comprendía dos aspectos, un aspecto positivo y uno negativo. El negativo dice amonestando, ¿cierto? Esto denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que éste acarrea. No podemos evangelizar, ¿cierto? No podemos anunciar a Cristo si es que no amonestamos. No podemos evangelizar si es que no inducimos al arrepentimiento. Y cuando estudiaba en la preparación de este mensaje, escuchaba uno de los mensajes de Josías Grauman y que hablaba de una historia que, para graficar esto, y decía, imagínate que estás en un avión, ¿cierto? Y la azafata que viaja siempre en el avión te pasa un paracaídas, ¿cierto? Y te dice, ponte este paracaídas porque va a hacer que tu viaje sea inolvidable, va a ser muy placentero, jamás te vas a olvidar de este viaje por el uso de esta adminículo. Y por lo tanto tú, que eres un crédulo, ¿cierto? Te pones el paracaídas y dices, hoy va a ser una experiencia inolvidable, ¿cierto? Pero en la medida que va pasando el vuelo, te das cuenta que los pasajeros que pasan por el lado tuyo se enredan en tus pies y tu paracaídas ya te molesta y lo único que quieres es sacarte el paracaídas para terminar tu viaje, ¿ya? Entonces él dice, ¿qué diferencia hace este cuadro con el que la azafata te hubiera dicho, ponte este paracaídas porque el piloto está haciendo maniobras porque nos vamos a estrellar, las bocinas, los parlantes están malos y en algún momento vas a tener que saltar de este avión y el único que te puede salvar es este paracaídas, póntelo? ¿Cuál sería la expectativa de esa persona? Ya no le importaría que otros se tropezaran sus pies ni que fuera incómodo estar ahí porque estaba aferrado a la esperanza de que si se estrellaba y la orden era saltar, lo único que podía salvarlo era ese paracaídas. Bueno,
Hay muchos que dicen, la iglesia no me ha ayudado en nada, me trae puros problemas, ahora parece que tengo más dificultades que antes. Antes yo vivía una vida tranquila, reposada, y ahora parece que vienen más y más dificultades. En cierto sentido, ¿cierto? Debemos entender que la iglesia está para amonestar, para confrontar tu vida de pecado, para hacerte sentir incómodo durante este viaje, para entender que tu vida no es agradable así como la llevabas y tienes que llevar tu vida al molde perfecto que es Cristo el Señor. De eso se trata la amonestación. Y alguien podría decir, bueno, esto es para los líderes. Bueno, lo entendemos así porque en Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acercándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Lo decía Pablo, ¿cierto? Que era el líder. Pero esta es una responsabilidad de todos nosotros. Es una responsabilidad transversal de amonestarnos los unos a los otros. Y Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica y le dice en 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahí está tu labor. Amonestadle como hermano para que se vuelva del pecado a Cristo. ¿Ya? El otro aspecto es enseñar. Dice, el otro aspecto de denunciar uno era amonestar y el segundo es enseñar. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando. ¿A qué se refiere esto de enseñando? Se refiere a impartir la verdad. Ahora, impartir la verdad no puede ser algo light, no puede ser algo soft, ¿cierto? Sino que debes enseñar quién es Dios. Debes enseñar sus atributos, su carácter, todo el consejo de Dios. No solo que Dios es un Dios de amor y que tiene un plan perfecto para tu vida. Eso es parcelar la enseñanza. Eso es dar solamente una parte de la verdad. Y cuando tú escondes la otra parte, lo que estás haciendo es dar una enseñanza falsa. Por lo tanto, esta también es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes y es parte de la gran comisión. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál era la meta de Pablo? Bueno, el versículo 28 al final lo dice, presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, lograr la madurez de los santos. Pablo lo expresa con claridad en Efesios 4, 11 al 13, donde dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y el fin, perfeccionar a los santos. Nuestra meta no es solo ganar almas para Cristo, sino que llevarlas a la madurez espiritual. Y ser perfecto, ¿cierto? No se refiere a una perfección absoluta, sino que se refiere a una madurez. Se refiere a ser como Cristo. Los cristianos progresamos en nuestra madurez, ¿cierto? Al alimentarnos continuamente con la palabra del Señor. Nadie puede servir a Jesucristo con eficacia si es que no trabaja duro. Y Pablo dice en el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La palabra luchando, agonizamai, que se refiere a competir en una carrera atlética. Para evitar cualquier tipo de mala interpretación, Pablo dice que su lucha es según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No sirve en nuestra propia fuerza, es inútil sin el poder de Dios. Y en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino que la gracia de Dios conmigo. Finalmente, Dios nos ha dado tanto y ha puesto tanto en nuestras manos. Y en este texto Pablo establece de alguna manera una relación directa entre el amor y el evangelismo. El que poco ama, poco evangeliza. Pero si tú amas a tu Señor, tu misión es llevar el evangelio a todo hombre que se cruce por tu camino. Debemos ser valientes con la palabra del Señor para que todo hombre se arrepiente y llegue a la bendición de ser reconciliado con Dios. ¿Y tú? ¿Lo conoces lo suficiente? Es tu responsabilidad para evangelizar a otro que conozcas al que va a presentar. ¿Cómo vas a presentar a alguien que tú no conoces? Tienes que esforzarte en buscar conocer más al Señor. Y eso no lo vas a lograr de una manera pasiva, ¿cierto? No, yo tengo que buscar de la palabra del Señor. Llevas el mensaje del Evangelio a otros, pero llévalo de una manera pura. Amonestas, enseñas a todo hombre con la palabra de verdad. Si no es así, bueno, hoy día hemos quedado descubiertos y estamos en pecado delante de la presencia del Señor. Estamos en desobediencia por no cumplir su mandato. Y a la luz de su palabra entendemos que debemos pedir perdón y tomamos su palabra para corregir lo deficiente de nuestra vida. Que el Señor nos ayude para poder progresar. Esa es la palabra para esta tarde. Vamos a orar al Señor para dar gracias por su mensaje.